vamos a trabajar es un plan del patrimonio cultural. Entonces, ustedes van a anotar los nombres de las dos personas que van a desarrollar. Ese es un programa, ¿sí? Estoy diferenciando plan, programa, para luego entrar al proyecto, ¿ya? Segundo, hay un programa de investigación e inventariación del patrimonio cultural. Fíjense, inventariación e investigación, tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural. Luego, estoy diciendo con el programa 30, programa de conservación, reposición y mantenimiento del patrimonio natural. En el programa 40 estoy hablando de la conservación, reposición y mantenimiento patrimonio cultural. En el 50, programa de productos del patrimonio natural. 60, programa de productos del patrimonio cultural. Como verán, hay preferencia por lo natural, ¿no ve? Yo tengo preferencia, yo he armado esto, ¿ya? Entonces, patrimonio natural, patrimonio cultural, otra vez patrimonio natural, patrimonio cultural, pero estoy desagregando en programas, ¿no? En el primer caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar y vamos a inventariar. Perdón. Adelante. Su cursor está, o sea, está en otro lado, no está. A ver si lo pueden ver. Ese es el plan, ¿ya? Este conjunto de programas es un plan. Un plan, más allá de definir conjunto de acciones, etcétera, de largo plazo, se traduce para que se materialice, para que sea realidad, tiene que estar organizado en programas. ¿Ya? Estamos definiendo. Un plan para que se materialice tiene que tener programas. Si no, no sirve. ¿Ya? No sirve. El plan es una maravilla, pero solamente es posible que se materialice, se haga realidad ese plan a partir de programas. Yo he tomado un plan que se llama de las culturas, del patrimonio cultural, pero para hacer realidad ese plan del patrimonio cultural, ¿sí? del conjunto, he agarrado y he desagregado en programas. Los programas, como ustedes pueden ver acá, no he puesto 1, 2, 3, he puesto directamente 10, 20, 30, 40, 80, 90. ¿Por qué? Porque cada programa se va a desagregar en subprogramas todavía, ¿sí? O sea, no es definitivo plan, programa. No, es el plan, tiene programa, pero estos programas a su interior o al interior de cada programa podemos encontrar subprogramas como los que vemos aquí abajo. Miren, ahí están los subprogramas. Entonces, otra vez vuelvo. Todo esto es un plan, ¿sí? Este plan está constituido por un conjunto de programas. Los programas se enumeran con códigos distanciados. No se puede enumerar 10, 11, 12, no es posible hacer eso. Tiene una explicación técnica. Entonces, otra vez volvemos. Un plan está constituido por programas, en este caso es un plan de patrimonio cultural y tiene estos programas. Estos programas se enumeran a partir de números así separados, distanciados, como ustedes pueden ver acá. Está el 10, 20, 30, 40, etc. Ahora, ¿cuáles son esos programas? El programa, por ejemplo, de investigación e inventariación del patrimonio natural. Por ejemplo, programa de investigación e inventariación del patrimonio cultural. Otro ejemplo, programa de conservación, reposición y mantenimiento del patrimonio natural. Programa de reposición, que es conservación, reposición y mantenimiento del patrimonio cultural boliviano. Con esto, ¿a qué quiero llegar? A consolidar la idea de que un plan, ¿sí? Más allá de esa definición teórica que hacemos del plan, que es de largo plazo, etc., un plan solo es posible materializarse a partir
de este conjunto de programas. Listo, eso es. Si yo les pregunto qué es un plan, desde el punto de vista financiero, es la materialización a partir de programas. No hay forma de saltarse, por ejemplo, esta etapa, ¿ya? Entonces, plan, programa, listo. Tomamos un solo programa. Yo tomé el programa 60. El programa 60 dice Programa de Productos del Patrimonio Cultural. Y dentro de este programa hay otro subprograma que se llama Subprograma del Patrimonio Inmueble. Podría haber otro, sí. Por ejemplo, el subprograma del patrimonio mueble. ¿Lo ven? Ustedes conocen esa clasificación. Entonces, yo he tomado el inmueble. Listo. Dentro de ese subprograma están los proyectos. Aquí están los proyectos. ¿Sí? Entonces, otra vez, plan, que estaría aquí adelante, que encierra el conjunto de programas, un programa que encierra un conjunto de subprogramas y los subprogramas que son constituidos por proyectos. ¿Sí? Esa lógica, la lógica que está aquí en el verdecito. Plan, programa, proyecto, presupuesto. Esa lógica vamos a seguir. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, ¿cómo se traducen o cómo se desagregan, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos del subprograma del patrimonio inmueble? Y entonces aquí lo que yo he dibujado es esto, ¿no? En proyectos, por ejemplo, centros de archivos, ¿no? Todavía sigue siendo un nombre genérico, centros de archivos. Y esto es solo para Cochabamba. Yo he puesto este ejemplo solo para Cochabamba. ¿Qué tenemos como centros de archivos en Cochabamba? Por ejemplo, la Casa de Jesús Lara. Por ejemplo, la Casa de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por ejemplo, la Casa de Sergio Almaraz. Por ejemplo, la Casa de Néstor Taboada Terán. Y ustedes dirán, ¿y quiénes son esos caballeros? ¿Por qué están ahí? Estos señores han contribuido sobre todo a la redacción, podríamos decir. Han escrito muchos libros, son novelistas, en algunos casos son políticos, y cada uno de estos ha dejado una cantidad importante de literatura, y se supone que para escribir un libro, esta gente ha tenido que haber leído muchos otros libros, ¿no? Entonces, en sus casas han dejado conjuntos de libros, es decir, bibliotecas, ¿no? Entonces, desde este subprograma de patrimonio inmueble y denominado como proyecto centros de archivos, desagregamos esos centros de archivos en estas 4 casas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué puede ser otro proyecto? Otro proyecto son las bibliotecas y repositorios. En el caso de Cochabamba tenemos... Yo he agarrado y lo he fundido estas dos palabras y le he puesto bibliositorio, ¿no? Bibliositorio. He tomado de la biblioteca y del repositorio. Entonces, ¿qué son estos? Son bibliositorios ¿de quiénes? De los trabajadores fabriles. He puesto otro bibliositorio de los trabajadores mineros. ¿Sí? Entonces, estoy ordenando en función a el subprograma de patrimonio inmueble y estoy aterrizando en proyectos. Otro proyecto son los museos. El Museo de Música Originaria. Y finalmente están los centros culturales y de interpretación, como por ejemplo la Casona del Paso. Yo no sé si conocerán ustedes esto o no conocerán, pero yo al menos he frecuentado estos lugares, les he oído a los trabajadores mineros, fabriles decir, queremos hacer nuestro centro cultural, ¿no? Entonces, no todos pueden ser centros culturales, tenemos que darle un nombre adecuado y apropiado al proyecto, ¿no? Entonces, los proyectos son esos, centros de archivos, son bibliotecas y repositorios, son museos y son centros culturales y de interpretación. Esos son los proyectos. Listo. ¿Cuánto tienen? Y aquí viene digamos, la tarea, ¿no? ¿Cuánto tienen de presupuesto o cómo está pensado que van a lograr los recursos para que funcionen? ¿De dónde van a obtener? Porque es eso lo que nos interesa. Ustedes van al trabajo
cualquiera les va a decir, oye, hazme un proyecto, a ver, para la casa de Jesús Lara. ¿Qué cosas hacemos en la casa de Jesús Lara? Ustedes conocen, no sé, habrá que ir a ver, y capaz que aquí Edgar nos dé mayores datos de la casa de Jesús Lara, ¿no? Entonces, en términos de presupuesto, esto es lo que pasa. Miren, ese es el famoso presupuesto, se ordena de esa manera y se interpreta de esta manera. ¿Qué va a pasar? En el caso de los centros de archivos, fíjense, tiene un subtotal de presupuesto de 597.500. ¿De dónde sale eso? Entonces, la Casa de Jesús Lara va a tener por coparticipación 200.000 bolivianos. Sí, aquí están los 200. Va a tener como recursos propios 10.000 bolivianos. En donaciones va a tener 0, en créditos va a tener 0, y en total la Casa de Jesús Lara, como proyecto de centro de archivos, tiene un valor de 210.000 bolivianos. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo lo que hemos dicho aquí abajo, la idea, ¿no? La idea maravillosa del centro, de la casa de don Jesús Lara, con billete, ¿no ve? Con presupuesto. Eso estamos haciendo en este cuadrito. Seguimos, por ejemplo, la casa de Marcelo Quiroga Santa Cruz va a tener un financiamiento, y aquí viene la familiarización del término técnico, va a ser financiado con recursos de coparticipación por 150.000 bolivianos, con recursos propios de 25.000 bolivianos, donaciones 0, créditos 0, y va a ser un presupuesto o un financiamiento de 175.000 bolivianos. ¿Sí? Estamos entendiendo la idea, ¿no ven? Porque ¿en qué va a consistir ahora el proyecto? Ahí viene el chiste, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo, sí, de lo grande hemos bajado al programa, del programa al subprograma, y del subprograma estamos bajando al proyecto. Entonces, la idea que a nosotros nos interesa es ahora, solita la Casa de Jesús Lara, ¿cómo va a distribuir esos 210.000 bolivianos? ¿No ve? Porque ahorita todavía sigue siendo global. Estamos diciendo, ¿de dónde va a salir la plata? Entonces, ese de dónde estamos internalizando en nuestro conocimiento se llama fuente de financiamiento. Ese de dónde es la fuente de financiamiento. Y aquí, les decía, se reconoce desde el punto de vista normativo, legal, etcétera, solamente las 4 fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento de coparticipación, que es esta columnita, la fuente de financiamiento, que son los recursos propios, que es esta columnita, la fuente de financiamiento, que son donaciones, que viene en esta columnita, y la fuente de financiamiento de créditos, que viene en esta columnita. Hasta ahí estamos bien, ¿no ven? Ya, me alegro. En el otro proyecto de bibliotecas y repositorios, perdón, me he saltado la casa de don Sergio Almaraz, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fuente de financiamiento de la casa de Sergio Almaraz? Por un lado está la participación por 100.000 bolivianos, los recursos propios por 5.000 bolivianos. Y uno diría, pucha, pero eso es nada, ¿no? ¿Cómo es posible que pretendan financiar? Pero así funciona, les digo, así de a 5.000, de a 10.000, de a 100.000, así se arma, ¿no? Eso es lo que hay. Más adelante veremos cómo luego eso se fortalece. Por eso hablamos del fortalecimiento del proyecto Casa Sergio Almaraz en Cochabamba para la gestión 2020-25, ¿no? Más o menos ya ese es el título de lo que queremos hacer con relación al crecimiento, desarrollo, y a eso le ponen el nombre de fortalecimiento. ¿Listo? Entonces, el financiamiento para la Casa Sergio Almaraz es de 105.000 bolivianos. ¿Listo? Luego está la casa de don Néstor Taboada Terán, y tiene por fuente de financiamiento, por la vía de la coparticipación, 100.000 bolivianos. Por la vía de los recursos propios, 7.500. En total tiene 107.500. ¿Sí? Entonces, los centros de archivos, estos 4, ¿a cuánto asciende en términos de financiamiento? Se suma 210.000 más los 175.000 más los
más los 105.000 y más los 107.000, y eso nos da los 597.500. Estamos en el examen, papá hermoso. Y acá lo que hacemos es una suma. Ahora ya estamos entrando en la parte técnica. ¿No ven? Lo voy a borrar estito para que vayan haciendo en sus maquinitas. Por eso estarán haciendo. Porque yo me lo he de llevar mi máquina y después, ¿qué van a hacer? Necesito tiempo. Por eso tienen que trabajar en sus maquinitas, ¿no? Miren, más o menos la cosa estaría así, ¿no? Jesús Lara tiene 210.000. La casa Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene 175.000. Don Sergio Almaraz en su casa, que se va a convertir en un centro de archivos, va a ser 105.000. Y finalmente la casa de don Néstor Taboada Terán, 107.500. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos aquí la sumatoria, ¿no ven? Le vamos a sumar. Entonces vamos a sumar ¿de dónde a dónde? Desde aquí, ¿no ven? Vamos a sumar hasta aquí, ¿no? Y de ahí vienen los 597.500. ¿Estamos de acuerdo? Ya, de acuerdo. A ver, quiero preguntar de quién me acuerdo su nombre, Nelson. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Es en la casa de Jesús Lara. O sea, aquí ya tienen el monto del dinero. O sea, que en la casa de Jesús Lara tiene un presupuesto de 210.000. Yo le digo a usted, señorita, aquí está el techo de los 210.000. Hágame funcionar la casa de Jesús Lara. Presénteme el proyecto. ¿Cómo va a gastar? Entonces ahí me dirá, es que voy a contratar a alguien que sea un bibliotecario, no sé qué. Ok, para armar los documentos que tiene la casa. ¿Qué más? Pero es que tengo que ver cómo he de pagar la luz, el agua, etc. Ok. ¿Qué más? Necesito una computadora para que se registren las cosas, se haga un fichero, compremos una licencia de un paquete, etc. Eso ya vamos a desagregar de cada unito. ¿Listo? Entonces lo que ahorita tenemos es la información de que cada uno de estos proyectitos, Casa Jesús Lara, Casa Marcelo, Casa Sergio, Casa Néstor, tienen esos techos presupuestarios. Entonces, este subtotal se conocerá o se llamará, y de aquí en adelante ustedes entenderán, se llama techo presupuestario. Eso es. Cristian, me acordé otro nombre, ¿alguien se llama Cristian? No. De otro curso debe ser. Sigamos. En el caso de las bibliotecas y repositorios, como les decía, hay un bibliositorio, ¿no?, de los trabajadores fabriles. Y este tiene por financiamiento solamente recursos propios, miren. Entonces tiene, en este caso, de los trabajadores fabriles, 50.000 bolivianos. En el caso de los trabajadores mineros, 50.000 bolivianos. La pregunta será, ¿y acaso en Cochabamba hay trabajadores mineros? ¿Y acaso hay todavía trabajadores fabriles? Si no hay fábricas ya en Cochabamba, todos se han ido a Santa Cruz, ¿no verlas? Por lo menos las fábricas más importantes, y en algún caso se han cerrado, ¿no ven? Entonces, aparentemente no habría. Sin embargo, hay hartos trabajadores fabriles, jubilados, etcétera. Y reunidos estos en la Federación de Trabajadores Fabriles, ellos dicen, no, ya quisiéramos que nos registren nuestras memorias, nuestras experiencias, cómo vamos a hacer esto. A ver, ¿y ustedes como Ministerio de Culturas qué harían? Entonces el Ministerio preocupado dice, miren, yo les puedo ofrecer unos 50.000, voy a sacar de mis recursos propios, y luego vean ustedes cómo ordenan o cómo gestionan, por ejemplo, una donación, cómo podrían gestionar un crédito para hacer estos temas culturales, etc., ¿no? Pero aquí otra vez, plan, programa, subprograma, proyecto. Esa lógica me interesa que vayamos asentando en nuestro conocimiento, ¿ya? Entonces, en total, las bibliotecas y repositorios, si lo usamos estito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esta sumatoria, utilizamos eso, y la sumatoria va a venir a sumarse esto más esto.
¿no? Esto está así, aquí aplicamos esta cosita que es sumatoria, por favor. Yo sé que no son del área, pero esto quiere decir que hay que sumar, ¿no? Hay que sumar ¿qué cosa? Esto hasta aquí, ¿no? Listo. Entonces, de ahí, de forma automática, se está sumando los 100.000. En el caso de este museo, ¿no? Del museo, va a ser el único que tenemos en Cochabamba, un museo de música originaria. Y uno dirá, ¿y de dónde van a sacar ustedes música originaria? ¿De dónde creen? ¿De las comunidades? ¿Qué territorio indígena originario campesino hay en Cochabamba? Reconocido, con presupuesto, con todo. Rajaipampa, eso. En Rajaipampa, Museo de Música Originaria. Entonces, ¿qué dice el ministerio? El ministerio dice, yo le puedo dar, por la vía de la coparticipación, 120.000 bolivianos. Recursos propios no tengo para darle, donación tampoco, no sé si ellos pueden gestionarse, sería una maravilla, y lo mismo con el crédito. Entonces, en total, en museos tenemos 120.000. ¿Listo? Luego están los centros culturales y de interpretación. Por ejemplo, la Casona del Paso. ¿Por qué es importante la Casona del Paso? ¿Alguien conoce esto? ¿Tiene idea? ¿Qué hay en el Paso? ¿Qué hay una casona? Funciona la Radio San Rafael, ahí está, para un dato. Es una casa de la iglesia que tiene mucha historia. Ya. Entonces, para esta casona, ¿sí? Los recursos de coparticipación son 50.000 y los recursos propios son 25.000. En total son 75.000 bolivianos y los centros culturales y de interpretación 75.000 porque es lo único que tenemos. Entonces se suma aquí a este proyecto y son los 75.000. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema. Luego, para saber un total de este subprograma del patrimonio inmueble, lo que vamos a hacer es sumar centro de archivos, bibliotecas, museos y centros culturales y de interpretación. Se suma acá. ¿Qué hay que hacer? Bien facilito. Ponemos ahí el cursor, con mayúsculas sacamos el igual. El igual empezamos a sumar esto, ponemos más esto, más estito, más y más este otro. Igual 892.500. Entonces, ¿qué es 892.500? Son los proyectos del subprograma de patrimonio inmueble. ¿Ya? Eso. Hasta ahí, maravilloso. Perfecto. Ahora sí, vamos a desagregar el proyecto Casa de Jesús Lara. Y ahí sí vamos a tomar el clasificador que ustedes han encontrado y con eso vamos a desagregar. Hasta aquí está bien, hay alguna duda, algún comentario, etcétera. Cada pasito que hagamos, tienen que imprimir. Y cuando terminemos el ejercicio, ¿no ven? Cuando se termine el ejercicio, seguramente van a haber 4 o 5 impresiones, ¿no es cierto? Porque vamos a ir haciendo por pasito, por etapito. Es eso lo que me van a entregar. ¿Están de acuerdo? Facilito, ¿no ven? Hasta aquí hay algún comentario, una duda, algo. Le voy a poner nombre, plan. Listo, este es el plan. Ahí está, ¿no? Entonces, el plan tiene programas, un solo programa, este 60 es un solo programa, tiene 2 subprogramas,
uno es patrimonio inmueble y el otro es patrimonio mueble, y en el caso del patrimonio inmueble, estos son sus proyectos. Listo. Y la pregunta es, ¿cuál es su fuente de financiamiento? Entonces ustedes ya pueden interpretar o leer esto, ¿no ven? Ya se puede leer. ¿Qué quiere decir eso? Que este proyecto de centros de archivos tiene como fuente de financiamiento a la coparticipación, a los recursos propios, y tiene un total de 597.500, ¿sí? Eso es. Segundo, tiene otro proyecto que se llama Bibliotecas y Repositorios, cuyo presupuesto o cuyo techo presupuestario es de 100.000 bolivianos. Al interior de este programa hay dos actividades que se llaman bibliositorio de los trabajadores fabriles, que tiene un valor de 50.000 financiado con recursos propios. Estos son recursos de coparticipación, pueden anotarse más grandecito para que no se olviden, etcétera, pueden hacer. Esta otra columna son las donaciones y esta columna son los créditos. Esas son las únicas fuentes de financiamiento que se utilizan en los proyectos públicos. ¿Listo? Ya. Esto ya lo ponen por su cuadrito. Arriba sus nombres de quienes han hecho de 2 personas y ya tenemos una primera impresión. ¿Le podemos poner nota? Ya, 10 puntitos, entonces es impresito, 10 puntos. Ahí está. 10 puntos. Listo. Ahora sí, vamos con... yo voy a hacer un ejemplo de la casa de Jesús Lara con los 210.000. Pero voy a hacer primero en la pizarra y después vamos a aterrizar usando los clasificadores. ¿Listo? Entonces vamos, 210.000. Los clasificadores son esos. Un programa y a la vez este subprograma, que es parte de un programa, y que a la vez el conjunto de programas hacen el programa. ¿Eso está bien? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo. Y a su vez, este proyectito es el que tiene el presupuesto. Y este presupuesto se llama presupuesto por objeto de gasto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Este plan tiene presupuesto. Sí, tiene presupuesto. Este plan generalmente es o de 20 años o es de 5 años. ¿No ven? Los presupuestos, que son los planes de mediano plazo o los planes de largo plazo, ¿no? Entonces, este es un plan de largo plazo, ¿no? 20 años. Y será un plan de mediano plazo cuando sea de 5 años. ¿No ven? Esto aquí. ¿Está bien? En la casa de Jesús Lara, lo que les decía, la lógica es bien sencillísima, ¿no ven? ¿Qué va a pasar en la casa de Jesús Lara? Casa de Jesús Lara. Pues como decíamos, don Jesús Lara ha tenido que haber leído para escribir. A ver, ¿qué escribes? Porque ha leído. Porque no escribe nunca en una carta, nunca ha leído nada, pues que va a escribir. Entonces este señor ha tenido que haberse escrito un montón, ¿no es cierto? Debe tener hartos libros, debe tener periódicos, finalmente, ¿no? Tiene periódicos, tiene revistas, tiene libros, tiene sus apuntes. Este señor ha tenido que haber hecho varios apuntes, debe tener sus cuadernos, debe tener
tenía sus apuntes, etc. Esto, ¿quién va a sistematizar? ¿Quién va a ordenar? ¿No? Entonces, aquí tiene que haber un experto que ordene, ¿no ven? Un experto que ordene. ¿Qué se llamará ese? O es en el buen lenguaje. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar. Sí, ya puede apagar. No, puede apagar un ratito, tápelo nomás el brindecito, vamos a ordenar que vamos a entrar ya en el proyecto. Entonces, este experto al que van a contratar se llama consultor. ¿Ya? Consultor o consultora. ¿No? Entonces, este es ya sea un archivista, un bibliotecólogo, etcétera, ¿no es cierto? Porque se tiene que ordenar estas cosas que ha dejado este caballero. Entonces, medianamente tiene que entender qué era lo que pensaba, cómo pensaba este señor, etcétera. Entonces, en función a eso va a tratar de ordenar. ¿Sí? Ese experto se llama consultor, ¿sí? Es el que va a ordenar esto, ¿no? Esto que ha encontrado en su casa de don Jesús Lara. Para hacer ese orden necesita pues equipo, ¿no ven? Necesita un equipo. Es decir, necesita una PC. Si no, ¿en qué va a ordenar? Para ordenar necesita un software, ¿no ven? Tiene que conseguirse un software. O que también se llama licencia, una licencia de un programa que tenga que ver con la organización de estas cosas. ¿Sí? Tiene que comprar o tiene que conseguir un software. Para que funcione, ¿no ve? La PC, etcétera, tiene que pagar servicios, ¿no ve? Tiene que considerar servicios. Servicios de energía eléctrica, ¿no ven? Energía eléctrica. Pero además tiene que contratar servicios de internet, ¿no ven? Seguramente este señor o esta señora, el experto, tiene que ordenar en papeles, etcétera, tiene que hacer informes, entonces tiene que contar papeles. Material de escritorio, vamos a poner, ¿ya? Tal vez haya que trasladar algunos materiales, por ahí alguien dice, sí, en la casa de su hermano también hay material, en la casa de su hijo también hay material. Tal vez ha dejado material en otros países, porque se dice que los libros de don Jesús Lara han sido traducidos a más de 80 idiomas, ¿no? Entonces, capaz que hay en otros lugares, entonces hay que ir a recopilar esta información, ¿no? Entonces eso también tiene un costo, ¿no? La recuperación, entonces la recuperación. ¿Qué otra cosa más? Tiene que haber una organización en esta casa de don Jesús Lara, ¿eh? Tiene que haber un organigrama. ¿Quién va a ser jefe? ¿Quién va a organizar? ¿Cuál va a ser el organigrama? ¿Quién va a estar acá? Tiene que haber medianamente un cierto personal. Pues alguien tiene que hacer funcionar la casa de don Jesús Lara. Si bien va a estar el experto, pero habrá otro, en este caso voy a anotar un turistólogo, ¿sí? Que son ustedes, un turistólogo que va a ser el administrador, que va a administrar, porque tienen ustedes idea de cómo se administra esto. Si bien va a venir el otro compañero a ordenar, pero alguien tiene que organizar, alguien tiene que contratar servicios, etc. ¿Qué más? Para el cuidado, para la protección, ¿qué se necesita? Se necesita igual, ¿no? Otro software. Hay que comprar otro software de seguridad. A ver, de seguridad. ¿Qué más? Resulta que se necesita alguien que cuide, ¿no ve? Un cuidador, un sereno, un cuidador o un sereno. Más o menos la cosa es así.
¿Lo ven? Si no, no funciona. No hay la casa de don Jesús Vara. ¡Qué linda la idea! ¿Cuánto cuesta? Hemos dicho 210.000 bolivianos. Ahora estos 210.000 tenemos que distribuir en esta. ¿Vale? Eso. En eso consiste el proyecto. Entonces, pero el presupuesto se arma de la siguiente manera. Presupuesto. ¿No? Entonces, en un lado vamos a hacer la parte del